Hello, 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 hello. ¿Cómo están todas? Bienvenidos a otra edición, segmento de la sección de... Bienvenidos a Detrás de la Pantalla, otra vez. Algo así. Mua. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? ¿Te interrumpí? ¿Te corté? Yo, no, no. Eres tú. Bienvenidos más de nuevo a detrás de la pantalla. Un día más, un martes más. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la moralidad sobre las mesas, sobre las, no, bueno, no acerca, sino en las mesas de rol. No sé qué me pasa, hoy no sé hablar español, así que ya saben. Antes de eso, quisiéramos recordarles que si les gusta todas estas charlas, todo eso, y tienen alguna cuenta en Amazon Prime, pueden regalarnos una suscripción muy hermosa y genial con ese Prime Sasso. Ya la parte de publicidad salió, así que vamos a empezar con el tema hoy, oscuridad y moral. Entonces, el primer tema va a ser dilemas morales en el rol. ¿Cómo poner decisiones difíciles sin quitar la diversión? Empieza Vicente. A ver, pues, ¿cómo poner decisiones difíciles sin quitar la diversión? Pues normalmente lo que tienes que poner es siempre un conflicto. Un conflicto en el que el personaje, el jugador o el personaje, pues se vean envueltos. Algo emocional que establezca un vínculo con el personaje, ¿no? Y tiene que haber un dilema siempre, porque siempre tiene que estar el conflicto, tienes un conflicto, y ese dilema casi siempre tiene que ser moral, como bien dice el este, tiene que ser un dilema entre dos cosas. Por ejemplo, tiene que ser algo que esté en contra de los principios del personaje, esté en contra de su forma de ser, que tenga que, que choque, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una muy fácil que entra en una de las series que estaba mirando, que cada día me dan menos ganas de ver, pero a veces la veo un poco, que es una serie en la que va de protagonista es un... Vamos a hacer un poquito así rápido. Estamos en la Edad Media y el protagonista pues básicamente es una especie de profecía que dice que el último descendiente de su rama, ¿no? Pues va a tener dentro el demonio y va a matarlos a todos o algo así, ¿no? Entonces, pues el protagonista se entera de que uno de los sacerdotes le cuenta de que su hija, la que dejó de pequeña en una especie de... ha cuidado de este cura, ¿no? Con una especie de orfanato de la iglesia, pues que su hija, pues parece ser es la última ascendiente suya, ¿no? Y la que va a tener dentro al demonio, al diablo. Entonces él se ve envuelto en un dilema tipo de que mi hija va a sacar a Lucifer, ¿no? Al anticristo, pero es mi hija y está en ese dilema tipo de debería de morir, pero tengo que proteger porque es mi hija, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es algo, ¿no? Esto es un dilema, mis principios, mi forma de ser y todo me dice que no debo de hacer esto, pero debo de hacerlo. Entonces estás un poquito entre ambos mundos, entre voy a hacerlo o no voy a hacerlo. Un poquito eso. Y otros ejemplos pues podrían ser muy típicos. O por ejemplo, casi siempre es hacer algo... Casi todos nuestros personajes vamos a decir que son buenos, entre comillas. Entonces los dilemas vienen en tomar decisiones malas o malignas. O decisiones que normalmente no vas a hacer. Como matar, como robar, como dañar a los demás, como putear de alguna forma, ¿ok?
Entonces casi siempre son el tipo de cosas. Si fuéramos un personaje malo o de otra forma, vamos a hacer una vuelta. Tú imagínate de que ese tipo que te robó la fortuna, te quitó la esposa y te metió en la cárcel, pues resulta de que vas a vengarte, pero resulta de que el tipo es el único que sabe dónde está escondido algo muy importante para ti. Puede ser un familiar, puede ser tu fortuna o puede ser algo. Entonces, esa es una mala persona. Pero aquí es al revés, tienes que hacer una acción buena. ¿Vale? Aquí tienes que pillar a una persona que es muy mala y que tú quieres castigar y en vez de... Y no puedes hacerlo porque te ves en el berete de que tienes que hacer algo bueno, que es dejarlo vivo. O es no entregarlo a la ley, o es salvarle la vida, o es dejar que te acompañe, ¿no? Entonces, estamos en el dilema moral. Al principio hemos visto un dilema moral que era, tengo que hacer algo malo, que es contrario a mí, y lo otro es, tengo que hacer algo bueno, que es contrario a mí. Entonces, son dilemas un poco que dependen de la moralidad del personaje. Puede ir para un sitio o para otro. Tener un personaje gris, pues vamos a tener menos dilemas. ¿Por qué? Porque no estamos tan atados a una moralidad u otra. Pero ahí entran los intereses. Podemos tener un personaje gris, pero un personaje gris se suele mover no por una moralidad, sino por sus intereses. Por ejemplo, un personaje gris que se mueva en la neutralidad de hago lo que más me interesa a mí, pues resulte de que, por ejemplo, tenga que hacer de guardaespaldas de un tipo que tú sabes que, que él te está robando. Está robando y tienes que castigarlo porque te está... Básicamente pues te está robando el dinero de tu ciudad. El tipo, vamos a decir, de que es un prestamista o un banquero o más bien estos que hacen las cuentas, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Los... Pues, pues básicamente te das cuenta de que te está falseando las cuentas, te está robando, ¿no? Y ahí te da igual si eres bueno, si eres malo, si el otro es bueno, si es malo, te da exactamente igual. Pero como al ser neutral, a ti te interesa pues lo que más te conviene a ti, que es que ese tipo matarlo o ese tipo meterlo en la cárcel o deshacerse de él. No, porque está yendo en contra de tus intereses. Pero te das cuenta de que para poder saber para quién trabaja, pues tienes que colaborar con él, hacer un pacto con él de no hacerle daño a cambio de que él te lleve al de verdad que hay detrás de todo esto, ¿no? Que es el de verdad te está jodiendo. Pues en este caso, un personaje gris se llevaría más que su por moralidad por sus intereses, por lo que él quiere hacer en cada momento o por lo que son sus deseos. Y en este caso, pues por ejemplo, pues nos veríamos en ese momento en un dilema. No sería moral, pero sería un dilema más o menos muy parecido. Y ahí, pues yo creo que he puesto ahí varios ejemplos. ¿Y cómo ponerlo sin quitar la diversión? Bueno, que sería como lo más preguntoso. Pues hay que tener un límite, o sea, hay que saber cuando uno se pasa, ¿sabes? Cuando algo no es divertido. Si ponemos, por ejemplo, una condición a una persona que hace que tenga repercusiones contra ella y esté siempre ahí, siempre ahí, y tengas un personaje, jugador, ¿vale? Que es cojo, por ejemplo, pues en la primera partida, pues ponemos que hay una persecución. Y dices, bueno, venga, la primera vale, pero en la segunda partida, pues resulta de que hay otra persecución y hay un robo y lo están buscando. Y es otra vez al personaje cojo. La tercera partida resulta de que está en una corte en lo que se ríen de él porque es cojo. Yo ya sé que es una desventaja, pero macho, o sea, va a llegar un momento que el jugador va a decir, vale, ya no. O sea, es más importante mi desventaja que mi trama. Entonces hay que ponerle un límite. O, por ejemplo,
Si es algo más moral, nos vamos a ir por algo físico, ¿no? Como por ejemplo que un personaje que esté enamorado de alguien pero sea una mala persona y tenga que vivir con eso y seguir hacia adelante, pues vale, en la primera partida quizás esa persona aparezca y lo manipule un poquito. Pero la segunda partida que vuelva a aparecer, o que alguien la mente, o la tercera o la cuarta, llega un momento en el que sea casi injugable, el jugador diga, es que parece que yo vivo más esto, me está limitando, no puedo hacer nada en la partida. Yo sé que es una desventaja, pero no me está dejando disfrutar. Igual que así, podríamos poner un ejemplo de que en el momento en el que ese dilema acabe por destruir o fragmentar a toda la party, pues entonces también es un problema. Así que ahí también puedes estar quitando la diversión no solo de esa persona, sino de todo el grupo. Entonces, yo creo que los límites son esos. Uno, que esto sea algo terciario, este dilema, tiene que ser potente, pero no tiene que estar continuamente encima de la palestra. Si no, parece que su trama sea solamente eso. Y no puede ser solo eso. No puedes poner solamente un drama, por ejemplo. Pero si es algo muy repetitivo o si ve que le está haciendo injugable el personaje porque no puede desarrollarse más allá de ese dilema, o que toda su trama y toda su forma de ser está comprimido en eso, solamente le está dando eso, pues es un problema grande. Y la segunda parte, por lo que está diciendo, cuando compete a todo el grupo, ¿sabes? Cuando de repente el dilema moral no solamente es para el jugador, sino que no solamente le está jodiendo a él, sino jode a todo el grupo, entonces, amigo, igual te estás pasando, ¿sabes? Igual no es ahí. Yo creo que con eso ya diría mi parte. Yo lo resumo en solamente dos palabras. Comunicación y conocer cuál es el código moral del personaje. Y por eso es que yo siempre, 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 así sea un one shot, yo pido que mis jugadores creen su personaje. Yo, dar un personaje ya prehecho, no lo hago y esta es la razón por la que no lo hago. ¿Por qué? Porque cada jugador debe tener su código de moral, que el 90% del tiempo se aferran a su código moral de ellos como jugador y se lo transfieren al personaje. Y eso está bien. Si no quieres probar hacer tu personaje un poco más diferente a ti, que por ejemplo es lo que siempre me dicen a mí, me conocen en persona y dicen, ay, pero si tú eres un amor, ¿por qué siempre ese personaje es tan psicópatas? Es eso, mis personajes normalmente son de una forma un poco, son muy similares a mí en muchos elementos, pero también los utilizo para probar cosas nuevas. Y allí es donde entra el tema del código moral. Y la comunicación es muy importante porque como narrador y como jugador deben estar en contacto, en constante comunicación para saber cuáles son los límites, cuáles son las cosas que podrían salir, las cosas que no quieres que salgan, y saber, por ejemplo, cuando vas a dar un conflicto moral, digamos que al jugador no le afecta un tema fuerte, vamos a decir, este, la desavivición de la semilla dentro del vientre femenino, porque no sé qué tanto Twitch pueda controlarme lo que digo. Al jugador no le afecta. El personaje resulta que es una tipa maga, o sea, de Make America Great Again. Y obviamente esos son pro vida, bueno, pro vida. Y obviamente estarían, o sea, estarían completamente en contra de la desavivición de la semilla dentro del vientre femenino. Entonces, obviamente, tiene que jugarlo de esa forma. Entonces, le pones una trama donde tenga que ver eso en algún momento y es el cómo reaccionaría. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciona mi personaje? Y eso en realidad le va agregando un poquito de sabor y sazón a la situación. ¿Y cómo hacer que no quiten la diversión? Bueno, primero saber cuáles son los límites, obviamente,
Y lo segundo, que también lo mencionaste tú, es cero repetición. No lo tienes que poner el mismo problema en cada sesión, salvo que el jugador te diga, ok, bien, dale, fino, o sea, un tema que dé para largo. Pero normalmente los conflictos, especialmente los conflictos de moral, son en un momento dado. Que eso puede repercutir en como dentro de 5 sesiones más. Puede ser que repercuta en 5 sesiones más. Hacemos un callback a este momento, esta decisión que tomaste y tienes que asumir las consecuencias dentro de 5 sesiones. Pero es eso, o sea, no es cada sesión me vas a poner el mismo lío. Vamos, ya, como decimos aquí en Venezuela, sácamelo. Entonces, realmente para mí todo esto se resume a esas dos cosas. Saber cuál es tu código moral, cuál es el código moral de tu personaje y saber y tener constante comunicación con el narrador. Porque si no, ¿sabes? Los narradores no somos adivinos, no leemos la mente. Ojalá les pudiéramos leer la mente. Ojalá no saben cuánto desearía yo poder leerle la mente a mis jugadores, porque llego a un punto donde a veces me pregunto si están cuerdos. No lo sé. Así que, por favor, constante comunicación entre jugadores y narrador. Gracias. Y vamos entonces con el tema 2. Salvo que quieras agregar algo más. No, yo creo que ya podemos irnos. El mal con propósito. Este me encanta. ¿Cómo crear villanos que crean que están haciendo lo correcto? O sea, aquí voy a empezar yo, porque este tema me encanta, porque puedo empezarlo con una frase. Esta frase es, nadie hace el mal por querer hacer el mal, sino que lo confunden con el bien, con la felicidad que tanto buscan. Y es cierto. O sea, puede ser que tenemos al paladín y al enemigo del paladín. El paladín va a buscar siempre esa virtud, esa rectitud, y entonces, por esta rectitud tiene que matar a toda una familia de necromantes. Pero no se da cuenta de que hay un niño pequeño y entonces ese niño pequeño que es un necromante, en teoría es el malo, pero en realidad lo que quiere es venganza, porque el paladín hizo algo que supuestamente era bueno, pero terminó haciéndole mucho daño a otras personas, porque por esa familia de necromantes que asesinó, pues también afectó a una aldea entera, porque estos necromantes, no sé, hacían algo por la comunidad, ahorita no se me ocurre nada, pero es eso. Ya que y entonces, creaste al villano, o sea, y el villano quiere hacer algo, o sea, quiere vengarse, quiere decir, no, mira, mi nombre es Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Pero al final cuando se venga del paladín, vamos a poner que se venga el paladín, o conoce el paladín y se da cuenta de sus motivaciones, se da cuenta de que quizás no era tan malo, o que esa venganza que estaba buscando no era realmente lo que quería, porque lo que quería era volver a tener a su familia. Estos son un montón de dilemas morales que pueden meterse en ese esquema. En el hecho de que los villanos pueden creer que están haciendo lo correcto o que están buscando hacer un bien y terminan haciendo un mal. O el típico del el bueno que en realidad termina siendo el villano. Eso, a mí me encanta. Son historias bastante geniales en ese sentido. O por lo menos ese es mi punto de vista. O sea, porque es que es eso, o sea, nadie hace las cosas simplemente por hacer el mal, sino que piensan que es como que lo que deben hacer, lo que les va a dar esa felicidad que tanto buscan. Pues, no, me he quedado con la duda. Entonces, ¿el malo era el paladín o eran los nigromantes asesinos? Porque no me queda muy claro. ¿Cuál de los dos? El paladín.
Siempre el paladín. El paladín siempre va a ser el malo. O sea, el niño era un daño colateral, pero los nigromantes hacían algo por la sociedad. Básicamente lo que hacían era, cuando alguien moría, pues lo levantaban y trabajaban haciendo, o sea, labrando el campo, y así no tenían que trabajar la gente del pueblo, ¿no? Era el beneficio social. Oye, me encanta esa idea. Actually, me encanta esa idea, te la compro, la voy a utilizar. Zombies trabajadores campesinos de toda la vida. O sea, a partir de eso, después lo siguiente ya es capitalismo duro y puro. Pues en mi caso voy a poner otros ejemplos. A ver. Pim, 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 pim. Creamos un malo, ¿vale? Pero no tiene que ser un malo por un malo gris o lo que queramos. Entonces vamos a poner ejemplos que mucha gente conoce. Ejemplo número 1. ¿Alguien ha visto Dune, por ejemplo? Pues en los libros o en la película o en todas las cosas que han habido en el universo, que se han hecho un montón de cosas de Dune, el prota sigue el puto camino del héroe, está clarísimo, ¿no? Él es bueno, ay, pero yo no quiero ser elegido, ay, que esto va a estar mal, y pues, ay, que cosas malas van a pasar, pero él llega, y cuando llega su momento le dicen, bebe de esta agüita, y empieza a ver todo lo que va a pasar y demás, el tipo directamente sale de allí, se nombra el elegido entre comillas, el Mesías, se hace con todo su ejército, empieza a poner bombas y demás en la especia, empieza a secuestrar gente. Básicamente, él llega, básicamente en esa película y el libro y demás, llega a la conclusión de que la guerra va a venir y hay, como siempre, un objetivo por encima de otro. Es como que él mismo llega a esa conclusión de que básicamente para ganar la guerra hay que iniciarla. Y hay que ser muy duro. Y él entra y se convierte en una máquina de matar, en un destructor de mundos, en un destructor de casas, tal, porque él se da cuenta que la única forma de sobrevivir es por las malas. Y ese niñito que decían, ay, es que no quiero ser el elegido, no quiero hacer daño a nadie. De momento que dice, mano dura y para adelante. Y provoca una guerra a escala intergaláctica que destruye casi todo. Pues así funciona. Que realmente Dune está un poquito basado en la sociedad. Como mucha gran parte de políticos y de gente de poder durante las muchas épocas han llegado a esta conclusión. De que la mejor forma de hacer algo, ¿no? Es hacerlo a las malas, ¿no? Es como escalar un conflicto y tener una mano dura, o acabar siendo un dictador, acabando siendo un militarmente muy poderoso. Pongamos otro ejemplo, ¿vale? Daenerys Targaryen, por ejemplo, en la serie. Ella, vamos a liberar a los esclavos, ay, qué bonita soy, voy a recuperar el trono para mí, para mi familia, porque me lo merezco. Y todos ustedes, los esclavos, son libres y buena gente. Y en el último momento, yo te me monto mi dragón, pues de mí no se van a reír. Y quema medio desembarco del rey. Y mata un montón de gente. Porque llega a la conclusión que la mejor forma para que el reino dure más tiempo y que la respeten y que sea estable es el miedo y matar a todos. Entonces, ahí ya pondríamos algunos ejemplos, ¿no? Es como es una buena persona, Daenerys, pues más o menos sí que era una buena persona. ¿Y se cree ella que está haciendo el bien? Sí, ella se cree de que está castigando a esa gente y salvando el futuro de los propios reinos, ¿no? De su reino. Pero toma una decisión muy dura para hacer eso. Y así con mucha otra gente. Ponemos otros ejemplos. Pues mira, todo el mundo que ha visto, por ejemplo, vamos a decir, Gladiator. Pues en Gladiator, por ejemplo,
Ahí podríamos poner el malo de la película, ¿vale? Cómodo, sí, creo que era Cómodo, ¿no? Llega a la conclusión de que para él pueda ser emperador y para que él esté en el poder, pues tiene que quitarse de en medio a su padre, tiene que quitarse de en medio al general que iba a heredar, entre comillas, el trono, ¿no? O el imperio. Entonces él, de una forma menos altruista, pero una forma más personal, él decide que tiene que matarlos. Pero su forma de pensar y demás es que está haciendo lo correcto. Que realmente su padre no la ha tenido en cuenta, no le ha amado lo suficiente y siempre la ha tenido de menos. Y ha tenido por encima a alguien que no era de su sangre, este simple general, que no era su hijo y no le ha dado el cariño que él merecía. Mata a su padre y después intenta acabar con el general. Pues más o menos también es un personaje que es un villano, pero tiene su trasfondo y su porqué, ¿no? Él cree que está haciendo lo correcto, que está vengándose, está haciendo valer lo que es suyo por derecho, que debería haber sido hace mucho tiempo, y que su padre siempre le arrebató, por ejemplo. Y que se ve en la película, cuando él mata a su padre, él llora porque él ama a su padre. Pese a todo, él quiere a su padre. Pese a que es un volado de la cabeza, está loquísimo. Y básicamente... Pero no es un psicópata. No es un psicópata, porque pese a que mata a sangre fría, él tiene sentimientos por su padre. Lo quiere matar, pero a la misma vez se ve de que le duele el sentimiento de que su padre no lo quiera tanto. O eso crea él, ¿no? Entonces le duele porque tiene emociones y puede querer a su padre. Y él solamente quiere tener esa aprobación que no tuvo nunca. Pues es otro mal, pues con un propósito, un villano que él cree que hicimos correcto y siempre va a ser algo así. Todos somos villanos en la historia de alguien, pues todo el mundo cree que está haciendo la paz o está haciendo el bien y en nombre del bien pues se han hecho las peores calamidades, ¿no? Pues algo así. Hay que mirar un poquito esas cosas y para forma de hacer un personaje villano, pues eso, o sea, no solamente hagáis a alguien porque malo porque sí, o sea, solo tenéis que mirar un ejemplo. Si veis, por ejemplo, la película de Karate Kid, pues sí que veréis que la gran mayoría de villanos son muy planos. Después, si veis Cobra Kai, ahí sí que veis que las mismas series están desarrollados cada uno, cuáles eran las taras de unos y de otros. Uno siempre ha sido limitado por su mejor amigo, el otro resulta de que había sido criado así y había tenido una mala infancia y había estado en unas malas situaciones en Corea, ¿no? En la guerra de Corea, y se ve cómo es el background de cada uno y sus razones. Pero no hagáis como en las películas, que es el malo y ya está. ¿Por qué? Porque tiene una cobra ahí en el brazo tatuada. Ya está. Le gusta ser el bullying. Pues tampoco es así. O por ejemplo, en las películas también al verdadero Karate Kid, ¿no? Que es Johnny Lawrence, pues se ve que en las películas pues era el chico malo y poco más. Pero en la serie sí que se ve de que había un background detrás, que su padre había abandonado a su familia, que había estado solo con su madre, que su madre pues había tenido muchos problemas también con él, y que él había tenido miedo cuando fue padre y abandonó bueno, no fue al nacimiento de su hijo y abandonó todo eso y lo dejó atrás, igual que lo había hecho su propio padre, y él se arrepiente, ¿no? Por eso, darle un background a vuestros villanos, a una forma para que ellos crean que están haciendo algo bueno aunque sea algo malo. Porque si no, acaban siendo un personaje muy, muy plano. Hay que darle tal. ¿Para qué también? Para que haya un conflicto. Cuando el personaje jugador se dé cuenta. Creo que lo dije hace algunos detrás de la pantalla, hace unos días, ¿no? Cuando el jugador se dé cuenta de por qué es malo o por qué cree que lo que está haciendo es bueno el villano, pues puede pasarle como el efecto espejo que hablé en otras, ¿no? Que se vea reflejado en el otro. Que quizás el otro esté tomando una decisión que él no tomó hace tiempo.
Entonces se vea reflejado en él y quizás muestre empatía o le muestre una cara que le dé un poco de pensar. Y yo creo que hasta ahí dejaría el segundo punto. Yo creo que ya le hemos dado mucho. Casi comenzaba a hablar y no me recordaba que estaba muteada. Repito, te voy a robar la idea de los necromantes que hacían que los zombies trabajaran en el campo. No sabía por qué la aldea los quería, pero ahorita ya sé por qué la aldea los quería. Vamos con otra cosa. A mí, por si no lo han notado, me encantan los villanos y los monstruos y todas esas cosas lindas y bellas. Y es el tema de la corrupción y la redención. Básicamente vamos a enfocarnos en los arcos narrativos que transforman a los personajes. Cómo puede un bueno pasar a ser el malo o el malo pasar a ser el bueno. Todo depende del punto de vista y la historia que se cuente. Por ejemplo, a mí hay una serie que me gusta mucho, la estoy viendo por TikTok, porque la creadora lo pone primero en TikTok. Y ella tiene un personaje que es un cuarto demonio y por no tener tanta sangre demoníaca, no es inmortal. Y él, lo que él quiere es ser inmortal. Y la única forma de conseguir esta inmortalidad es o con las manzanas de la vida, crecen en ciertos lugares y están súper protegidas y demás, o con partes del cuerpo de alguien que ya sea inmortal y por ende desavives al inmortal para agarrarle y quitarle su inmortalidad. En su búsqueda de la inmortalidad, tiene varios amigos que son inmortales y en cierta forma vende a a uno de sus amigos, a un amigo que él quiere mucho en realidad, porque le dijeron, no, yo puedo hacer esto sin matarlo. Y entonces él, tan cegado por eso, no se dio cuenta de que le estaban mintiendo y dijo que está bien, vendo a mi amigo. Cuando se da cuenta de su error, al final él lo acepta, él va incluso a la cárcel para pagar por sus crímenes y durante todo ese tiempo él mejora. Y él se da cuenta de todas las cosas que sucedieron, de por qué estaba buscando la inmortalidad y en realidad mejora mucho como persona. Y eso es algo que me gusta mucho porque la forma en cómo lo hicieron fue muy natural. Y es eso, demuestra que no todo es blanco y negro. No porque eres el malo siempre vas a ser el malo, no porque eres el bueno siempre vas a ser el bueno. Todo depende del punto de vista. Como dije en el ejemplo anterior, este niño necromante puede ser el bueno en realidad, porque él lo que está buscando es vengarse del paladín malo y cruel que mató a su familia. Y entonces el paladín, que supuestamente es el bueno, pasa a ser el malo desde el punto de vista de este necromante. Pero para el paladín es el bueno. Y para él hizo lo correcto. Entonces eso, darse cuenta, por ejemplo, el necromante, que lo que estaba haciendo su familia era algo quizás no era tan bueno o no era moral, y llegar a términos con eso. Es como en este mismo caso. O sea, él no es alguien malo, pero hizo algo malo, tomó una decisión moral inacertada que puso en peligro la vida de un ser querido para él y él tuvo que darse cuenta, pensar y cambiar de parecer para poder mejorar. Creció como persona. Y a mí esos arcos narrativos, a mí me encantan. O como dice una amiga cuando se enteró de que mi favorito en Baldur's Gate es Astarion, deja de pensar que los puedes salvar a todos. Pues en mi caso voy a darle una vuelta. Porque habla de corrupción y redención, pero después dice algo narrativo que transforma a los personajes. Pero puede ser al revés.
no solamente estamos hablando de que alguien bueno se vuelva malo, también puede ser algún malo que se vuelva bueno, pero ¿cómo hacerlo? Pues normalmente en estos casos siempre tenemos que saber, pues saber la moralidad del personaje. Hay mucha gente, muchos jugadores a, a- a los que le gusta llevar un personaje bueno, que va a caer al lado oscuro porque le gusta que sean malotes, pero a la misma vez le gusta que sigan siendo buenos, quieren estar al filo, quieren ser malotes, pero no las consecuencias de ser malotes, sino seguir siendo buenos. Entonces es un poco de... Entonces, en esos casos, pues hay que mirar bien cuál es la moralidad del personaje y cómo llevarlo. Puede ser que un personaje empiece siendo un ladrón, un asesino, alguien que le da igual pues matar en un momento pues a alguien para robarle o para conseguir un objetivo, pero después ese mismo personaje pues igual empieza a darse cuenta de lo que está haciendo no está bien, empieza a pasarle pues tienes que poner tienes que poner a prueba su moralidad, básicamente, y así se irá cambiando. Si por ejemplo es una persona que es un ladrón, un asesino, pero pones que alguna de las veces pues le cae bien la persona y no lo va a matar, no lo va a robar, o se da cuenta de que robando va a hacer más mal que bien, que matando no elimina un problema y aún hay otra cosa, pues si quizás poco a poco eso le vaya minando y vaya dándose cuenta de que la solución no es la que él pensaba en un principio. O podríamos poner otro ejemplo, al contrario, una persona buena, vamos a decir de que se va a ir a hacer mala porque, mmm, yo qué sé, ya sea porque de repente gana mucho poder poco a poco, porque vamos a decir que esa persona era un varón o era un conde y de repente está subiendo la escala política y cada vez quiere tomar decisiones complicadas y cada vez lo hace menos empático y poco a poco está llegando a un límite en el que ya le da el todo. Es tipo de, como he dicho antes, ¿no? En Dune, tipo de, aquí hacemos una guerra y se acabó. Y ya no tengo los principios que tenía antes. O en Juego de Tronos, ¿no? Típico de, aquí tengo que quemar gente, se quema. No hay problema. Pues, por ejemplo, eso, alguien, por ejemplo, que eso que hemos puesto el varón, ¿no? O conde, que va a ir subiendo dentro de la política y cada vez, pues, su moralidad se va volviendo más que metódica, más, no sé cómo se dice esto, objetiva no, es mm, algo que va por más de intereses, ¿no? Tipo de, a mí me interesa ganar esto, pues quemo 5 ciudades y ahí está el objetivo, porque lo primero y lo más importante es el objetivo, ¿no? Como esta frase que todo el mundo le pone a... Todo le pone a... Ay, no, ¿cómo se llama a este hombre? Que no es suya realmente. La frase no es de él. La típica frase de... Del... A ver, ¿cómo es? El objetivo está por encima de los medios, o cómo se llama con la frase. Sí, la típica frase del, del italiano este, Maquiavelo. ¿Sabes este de Maquiavelo, no? Pues no es de Maquiavelo Pues realmente. claro que sé quién es Machiavelli, pero Pues no sé. este, es que hay muchas frases Pues que Maquiavelo escribió la y típica frase que le atribuyen a él, ¿no? En el que no sé si los intereses o la causa está por encima de los métodos. O sea que si tú tienes un objetivo superior, da igual de la forma que lo hagas, que puedes hacerlo. Tú quieres acabar una guerra porque hay mucha gente muerta, hay muchos problemas. Pues lanzas una bomba atómica, matas a otros millones de personas y ¡oh! ¡Hay paz! ¿Sabes? Pues eso sería, ¿no? Más o menos como el método, como con la frase de Maquiavelo, que no creo cómo se llama, cómo se dice, que esto está por encima de los medios. Espérate, yo, o sea, obviamente me he leído El Príncipe, pero no recuerdo todas las frases. pues es una frase que se le atribuye. El fin justifica los medios.
que realmente no es realmente suya, pero se la atribuye siempre. Digo, si el fin es terminar la Ya está guerra, ahí el poder. Estabas diciendo el fin y sí. es más que el poder. No, 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 no me han escuchado. El fin justificado medios quiere decir que yo puedo tirar una bomba atómica porque yo lo que quiero es terminar una guerra, por ejemplo. Es como digo, pues algo así, ¿no? Eso, pues podría ser, pues eso, no sé aquella, porque me has desconcentrado, no sé qué estaba, por qué estaba hablando de esto, pero hablamos de los arcos narrativos. Pues una persona puede cambiar, por eso decía, por el tema de la política, él al principio pues es alguien muy acogido al pueblo porque es un varón, y él tiene consejos en su ciudad, y escucha a la gente, y les tiene pena, pero conforme empieza a subir, ¿no? Se da cuenta de que ya no, ya no es tan importante lo que piensa la gente, sino que más importante es acabar con la hambruna, acabar con la guerra, sus objetivos. Es como empieza a dejar de ser tan empático, porque está subiendo la política y cada vez las decisiones que toma, pues tienen que ir mirando hacia otra cosa, ¿no? Entonces perdería de alguna forma su sistema moral, pues esa corrupción dentro de eso, o incluso dentro del poder, ¿no? Del yo quiero seguir en el poder y seguir hacia adelante, o incluso, que pasa mucho, que le digan, ay, no quiero que me muevan a mí del sillón porque vendrá alguien peor. Si hace falta, pues mato a la mitad del consejo y dejo solamente a la mitad que me vota. ¿Sabes? Y dices, hostia, estás muy loco. Sí, sí, pero es que el que hay enfrente, ese es un asesino. Hombre, pero tú estás matando a la otra mitad. Da igual, pero eso es peor. Y entonces un poquito ahí la moralidad. La corrupción política, la corrupción por el poder, otro tipo de corrupciones igual. No vamos a poner la típica, yo que sé, de que alguien resulta de que está corrupto porque está poseído por un demonio o por un ser increíble que le está poseyendo poco a poco y está minando su moralidad y dándole una vuelta, porque eso sería demasiado fácil. Pero sí que podríamos poner estos otros ejemplos en los que básicamente eso. Igual que el del Dune se da cuenta que la mejor forma de eso es empezar la guerra y tomar unas decisiones súper heavy para conseguir eh, sus objetivos. Pues ahí podríamos poner los arcos narrativos como esa persona empieza desde un punto bueno hasta terminar uno malo. Porque el malo ya lo he puesto antes, ¿no? Sería el ladrón y asesino que al final acaba por, por decisiones y por cosas que le pasan en la vida, acaba dándose cuenta de que quizás no sea su camino el correcto, quizás no tomó las mejores decisiones, quizás sus principios pueden fluctuar, quizás no estaba en lo correcto y en lo... quizás fue engañado. Podemos poner otro ejemplo también eso, un malvado que realmente no lo sepa, pero siempre fue engañado por su señor. Y cuando se da cuenta y dice, hostia, todo esto lo he hecho yo, y decida que cambiar y decide dar una vuelta a su personaje porque en ese arco narrativo se ha dado cuenta de que él creía que estaba haciendo bien, pero estaba siendo engañado por su jefe, por su señor, por su rey o por lo que sea. También eso es el tema de la mentira o el engaño también podría estar ahí detrás. Creo que ahí ya podríamos ir al punto 4. Y otro más que me gusta, o sea, que de veras, estos dos últimos han sido de mis temas favoritos para hablar. Mentira, y el anterior con los monstruos. O sea, ya llevamos tres que obviamente se nota que yo escogí los temas. Pues el punto 4, la línea entre horror y dramatismo. Manejar temas oscuros sin incomodar a los jugadores. Y aquí quizás voy a decir un poco de controversia, pero también es algo que vengo diciendo desde el primer detrás de la pantalla. No todos los jugadores son para todos los narradores y no todos los narradores son para todos los jugadores. Yo tengo una forma de narrar que es muy diferente a la que tiene Vicente J, por ejemplo. Y la forma en como yo narro, yo busco meterte por mi forma de moverme, mi forma de hablar, incluso mi forma de mover la cara y que mis ojos salten un poco de sus órbitas cuando estoy intentando hacer algo así. ¿En serio? No me digas.
Para mí, eso es algo terriblemente normal, pero sé que hay personas que les puede incomodar mis expresiones faciales o mis movimientos o incluso el tono de mi voz a la hora de estar narrando cierto tipo de situaciones. Así que en este caso, realmente para mí, la línea está en jugador y en lo que a él le guste y lo que a él no le guste. Porque tampoco es, la idea es, yo quiero jugar en esta mesa con esta narradora, pero quiero que esta narradora cambie esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto, porque quizás es un poco polémico, un poco controversial, de que no estoy buscando, bueno, pero pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. No, en este caso sí soy muy estricta. No busquen cambiar la forma de narrar de nadie, ni la forma de jugar de nadie. Simplemente entiendan de que hay mesas para cada persona y narradores para cada persona. Eso es, aquí ya es un poco más en la parte de lo que son los gustos, conocer sus límites, pero especialmente para los jugadores, conozcan sus límites como jugador, no el código moral y ético de su personaje, sino el de ustedes. Sepan cuáles son sus límites y ténganlos siempre en cuenta, justamente para evitar este tipo de situaciones, en donde estás terrible incomodado en la mesa porque salió un tema que a ti no te agrada y la forma en cómo lo está narrando este narrador, que puede que no sea realmente malo, sino simplemente es diferente a ti que está haciendo, en cierta forma, daño. Para mí, ese es mi punto de vista con este tema. Básicamente, su punto de vista se resume en la frase: conozca sus límites, señor Wayne. Un poco sí, realmente. Vale, pues en mi caso no llevo el método Stalinski, como que queramos llamarlo, que me acabo de inventar. Pues no es tan así. En realidad sí existe el método Ya lo sé. Stanislavski y también está el método de Grotowski. Yo soy Grotowski, por si acaso. Yo no uso métodos. Sé que mucha gente le gusta y está bien. Pero en sí la pregunta, un poquito. Es que también el tema es la línea entre el horror y el dramatismo. O sea, eso ya choca un poquito. Porque estamos hablando de qué? Porque estamos hablando de una partida de terror. Es muy diferente. En una partida de terror va a haber terror. O sea, van a haber líneas y velos, que es lo interesante, que es lo que va a poner un límite. Vale. Y otra cosa, ¿no? Es lo que viene siendo temas oscuros sin incomodar. Pues una vez que tú ya sepas cuáles son las líneas y velos de tus jugadores, pues incomodar o no ya no es tan difícil. ¿Cómo manejar esto? Pues igual, si manejar temas oscuros sin incomodar a los jugadores, pues lo mejor es primero sabiendo cuáles son sus límites, cuáles son los velos y todo esto, ¿no? Conocer a tu jugador, saber por dónde va, y una vez que sepas eso, pues si vas a poner una partida y van a aparecer insectos, pues si tienes aracnofobia no metas arañas, porque yo qué sé. Si no le gustan alguna cosa, no pongas cucarachas. O sea, o si tiene un problema con serpientes, no pongas serpientes. Vale, y así podríamos poner muchos temas. Vale, básicamente con tu personaje, sus límites, sus velos y todas esas cosas, que está muy bien para la sesión cero. Incluso se pueden repasar, porque hay veces que puede haber cosas que pueden afectar al jugador, que él creía que no, pero de repente sí. Que se puede haber un jugador en el que haya algo en el tema que a él no le pensaba, pero de repente pues le da. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que se puede haber una escena en la que haya una muerte gráfica o haya un problema con algún infante o lo que sea, que no estaba dentro, pero de repente aparece. Pues hablar con vuestros jugadores, preguntarle, que ellos cuenten, que haya comunicación. Y así vais a conseguir, ¿no? Que no se incomode a nadie.
mayormente en la sesión cero o sabiendo todo esto. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues yo creo que la mejor forma es la comunicación en la sesión cero y más adelante pues ir repasando un poquito, hablando con los jugadores, sabiendo si puede haber pasado esto alguna otra vez o lo que sea. Pero claro, si estábamos hablando de lo que tu problema es el estilo de la narrativa del narrador, pues ¿para qué te metes ahí? Es como si yo dijera, pues no sé, yo no, pues me voy a meter una película, voy a poner una partida de Tulu o una partida de Ten Candles. Pero odio estos narradores que matan personajes. Y dices tú, uff, pues no, ahí no, ahí no es. Busca otra cosa, pero ahí no es. ¿Por qué no? O que conozcas un narrador y que él tenga pues un estilo muy de comedia, ¿no? Que suele poner chistes, que suele poner situaciones pues graciosas y un poquito estos temas. Digas, no, que digas, no, yo soy un tío súper serio. Yo no puedo aguantar tanto tema cómico, tanto jaja. Y me meto en una campaña de un narrador que tiene ese tipo de narración. Pues joder, pues igual no es donde deberías estar. ¿Vale? Entonces, eso es otra cosa. Pero como narrador, la forma de no superar ese límite, ¿no? Es la forma de sacar temas oscuros sin incomodarlos, pues saber cuáles son sus límites, sus velos, conocer a los jugadores y saber un poquito con qué puedes trabajar. Pues mayormente es cortarte un poquito en ese tipo de cosas en las que pase eso. Evidentemente, si está en tu estilo de narrador, pues es un poco tal, ¿sabes? Un poco complicadete. Es un poco complicadete. Entonces ahí tienes que llegar a un tipo de acuerdo con el jugador como decirle, mira, esto es así, esto es asá, pues si te parece bien, te pones a la mesa, pues yo no tengo ningún problema. Pero que sepas que este es el estilo y esto es lo que hay. Yo no te voy a tirar de aquí, pero si vas a estar incómodo, pues te puedes salir. Pero si tú crees que puedes tanquearte esto y que te lo vas a pasar bien y lo vas a divertir, pues si nos divertimos los dos, ahí sí que está. Y ahí llegas a un acuerdo con el jugador. Y yo creo que esas son las formas más comunes, los más aconsejables dentro de una mesa, básicamente. Sí, en realidad siempre se van a poder llegar a acuerdos. Por ejemplo, en la partida de Yusuru, que narró Kusame aquí para Fenragon, eh, incluso me lo preguntó porque él lo basó todo en un programa de concurso japonés. Y uno de los juegos típicos es un tema con una tacha, todo el asco del mundo. Y era una situación en la que mi personaje podía terminar comiéndose una. No, no había forma, no había en absoluto forma de que eso pudiera suceder conmigo, porque es que el solo imaginármelo ya tengo náuseas. Entonces lo hablamos y simplemente cambiamos a otro insecto. Creo que al final terminó siendo un saltamontes, no recuerdo. Tienen que ver la partida para recordar cuál es el insecto que usamos. Pero es eso, llegamos a un acuerdo. Porque van a haber cosas que siempre van a alterar más a un jugador que a otro. Los demás jugadores no tenían ni un solo problema con que fuera una cucaracha. Yo simplemente no puedo. Es superior a mí, no me gustan esos insectos. Entonces, era fácil de cambiar y hubo comunicación entre jugador y máster y todo lindo, bello y precioso y se logró llegar a una solución que funcionó con todo el mundo. No debemos tener miedo de hablar las cosas con los demás, porque lo peor que pueden decirnos cuando pedimos algo es que nos digan no. Eso es lo peor que va a suceder. Y ahí ya sabes cómo reaccionar frente al futuro. Bueno, entonces ya yo sé que con este narrador no puedo jugar porque es muy intransigente en este tema y este es un tema que es importante para mí. Por eso debe saber sus límites, señor Way.
Conózcalos, conózcalos. Vale, pues yo creo que con eso ya hemos terminado la charla de hoy. Básicamente ha sido más amena, más rápida que las demás, la verdad. Hemos llegado a puntos en común, otros puntos que no, pero ha estado muy, muy divertido. Tío. Lo que me encanta es que hemos estado bastante en sincronía, no como en otras veces que terminamos teniendo puntos de vista tan opuestos. Así que estoy muy feliz. Pues bueno, me despido de todos en el chat. Gracias por estar aquí viéndonos otro día más. El jueves se recuerde que vamos a tener otra edición de Tier List Saga, donde vamos a hablar acerca de las clases de Calabozos y Dragones, ya que en el anterior tuvimos problemas técnicos y básicamente no se escuchó nada. Cosa de la tecnología. También recuerden que si quieren ver los tier lists anteriores o toda nuestra primera temporada de preguntas y respuestas o las ediciones anteriores detrás de la pantalla, más todas las partidas de rol en donde hemos participado como jugadores o como narradores que hemos hecho aquí en Fenragon, pueden visitar nuestro YouTube y pueden seguirnos, darnos likes, suscribirse y recomendar nuestro contenido a todo el mundo para que nos ayude a crecer más en este mundo. Así que besos a todos y nos vemos en The Tier List Saga, las clases de Dungeons and Dragons. Hasta el jueves. Chau, chau.